Hola, familia de Dios, buenas noches. Buenas noches, nos encontramos nuevamente en una transmisión más de nuestro espacio de meditación, de reflexión y de oración. Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que me acompañan en este momento y, por supuesto, quienes escuchen este live más adelante. Les doy la bienvenida, les agradezco su atención, su preferencia, su participación conmigo en estos espacios. Voy a dar un momento, veo que empiezan a conectarse. Les agradezco mucho su atención. Agradezco la distinción que me hacen al estar conmigo compartiendo este espacio de meditación, de reflexión, de interpretación de sueños, en los cuales también, por supuesto, si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta acerca de los temas que hemos estado manejando, puede en este espacio de chat hacerme llegar a cualquier duda o pregunta que ustedes puedan tener. Y por supuesto, si yo conozco la respuesta, la doy en este momento. En caso contrario, lo investigamos y podemos comentar en el próximo espacio. Quiero aprovechar también para comentarles que realmente estoy muy agradecida con todos ustedes, amable audiencia, amable familia de Dios, por acompañarme en los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Sin embargo, y dada estos días de descanso, de días de vacaciones para muchos, voy a suspender los viernes. Nuestro espacio en vivo voy a suspenderlo los viernes. Voy a continuar en sábado y domingo para hacer nuestras oraciones. Y dependiendo de la situación y en un momento dado de la necesidad, podría nuevamente estar con ustedes viernes. Pero por lo pronto voy a suspender los viernes. Este es el último viernes que estamos en vivo. Estamos en vivo el día de mañana, sábado y domingo. La próxima semana, a partir de la próxima semana, únicamente en sábado y domingo. Por otro lado, en cuanto le sea posible también a nuestro amigo Gerardo integrarse a nuestro espacio y continuar con sus sesiones de psicoterapia, también vamos a continuar con su crecimiento personal, con su desarrollo interior, con su proceso de sanación a través de alfaterapia. Él se encuentra ahorita recuperándose, está aislado debido a la sintomatología en vías respiratorias que presentó la semana pasada, y también se realizó una prueba para saber si es portador de COVID, del virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19. En el transcurso de esta semana, él tiene los resultados, podrá darlo a conocer y sabremos nosotros, por supuesto, si él contrajo la enfermedad o no. Le deseamos, por supuesto, él confía en que no se ha infectado de COVID, y de ser así, por supuesto, continuamos la próxima semana con Gerardo, con su tratamiento de psicoterapia. Vamos a seguir acompañando a Gerardo en su proceso de sanación interior y a través de alfaterapia, de tal manera que en estos espacios en vivo y trabajando con Gerardo podamos mostrar, que es la idea, mostrar a ustedes cómo es alfaterapia. Es una técnica, yo sé que es una técnica totalmente nueva, ya que yo la fui diseñando y estructurando a lo largo de muchos años de investigación y también de trabajo con pacientes. En un inicio, lo comenté en algún momento, éramos 5 las personas que nos sometíamos
a alfa terapia en un proceso totalmente de investigación. Éramos 5 las personas, entre ellas estaba incluida yo también. Y de repente, y en algún momento, me tocaba a mí ser paciente de alfa terapia. Eran 5 las personas y nos rotábamos de acuerdo a cómo alfa terapia iba avanzando, de acuerdo a las innovaciones y situaciones nuevas que se agregaban a alfa terapia. Llegaba un determinado momento en el cual era necesario investigar en un paciente la respuesta a esos cambios que se habían agregado al tratamiento. Para en un momento determinado saber si esos cambios aportaban avances en el tratamiento del paciente o no. Si esos cambios eran realmente importantes o no. Y así decidir si estos cambios permanecían en alfa terapia o no permanecían. De tal manera que el día de hoy puedo dar gracias a Dios de que alfa terapia es una técnica totalmente investigada en pacientes y se puede aplicar con toda seguridad a las personas. Ustedes lo están viviendo con Gerardo en estos espacios en vivo y que vamos a continuar en cuanto a él le sea posible. De tal manera que podamos mostrar al mundo cómo es alfa terapia y ustedes lo puedan vivir al igual o a través, mejor dicho, lo puedan vivir a través de Gerardo. Bien, voy a leer un comentario que está aquí de Maribel González que nos dice: buenas noches desde Xochimilco, Ciudad de México. Doctora Marta Quero y familia de Dios, bendiciones. Con gusto la seguiré escuchando los días que le sea posible, ya que siempre hay una enseñanza. Gracias, Maribel, te agradezco mucho, realmente, te agradezco muchísimo sus palabras y agradezco que me acompañe en estos espacios. Mil gracias a usted y a las personas que tienen a bien acompañarme. Y por supuesto, claro, mi deseo muy grande de haber podido aportar algo a sus vidas, al crecimiento interno de cada uno de ustedes, con mi propia experiencia, con lo que he llegado a saber y a conocer a través de los pacientes. Y sobre todo, como lo he dicho siempre, sobre todo a través de la iluminación del Dios único, del Todopoderoso, que en algún momento de mi vida empecé a percibir y que, por supuesto, algún tiempo me sentí muy insegura. Yo pensaba que era alguna imaginación mía y no me sentía segura. Definitivamente que no. Era una sensibilidad que empezó a surgir en mí y yo lo tomaba como pensamientos propios, pensamientos míos. Y llegó un momento en que sentí la fuerza de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Creador, que me dijo que efectivamente era Él, que me enviaba esa iluminación, esa idea, que yo me sintiera segura y que en un momento dado incluso me autorizaba a decir que era Él el que me enviaba esa iluminación. Fue así como yo fui cobrando seguridad, confianza en este aspecto, en esa intuición que desarrollé. Y bueno, al momento actual ustedes me han escuchado hacer oraciones, hacer algunos comentarios cuando yo percibo algo. Es como ustedes lo han visto en estos espacios. De una manera muy simple, muy sencilla,
En ocasiones siento inclusive que tal vez las personas que me escuchan no alcanzan a percibir o a darse cuenta si hablo yo o ya no soy yo quien está hablando. Y yo lo entiendo perfectamente, porque la iluminación viene de pronto, inclusive en ocasiones no se llega a distinguir si son ideas o pensamientos míos o no lo son. Y en ocasiones yo hago la aclaración. Muy bien, mil gracias a todos ustedes. Muñeca nos dice: bendiciones desde lo alto, doctora, gracias por compartir y enseñarnos cómo dirigirnos a él. Así es, Muñeca, efectivamente. En estos espacios he tratado fundamentalmente de mostrar lo que conozco acerca de nuestro Padre Celestial y la manera en la que yo entiendo que es correcto comunicarnos a Él, dirigirnos a Él, precisamente para poder ser escuchados y ser atendidos. Y muy a propósito de esto, hoy, Viernes Santo, como lo conocemos, conmemoramos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo. Y el día domingo, claro, hablaremos de la resurrección, porque es en el ministerio de Jesucristo, es precisamente la resurrección lo más importante. Yo les he comentado con toda la confianza en otros momentos que yo crecí en una instrucción católica, hasta ya una edad avanzada, en la que yo inicié y, bueno, con dudas, y me atreví en esos tiempos a preguntarle a Dios. Y una de las grandes incógnitas que en aquel momento yo tenía precisamente, era acerca del crucifijo, acerca de la imagen de Jesús crucificado. Era una de las dudas que en ese momento yo tuve. Entonces, yo le pregunté a Dios acerca de esa imagen. Y sentí una respuesta de parte del Padre muy rápido. Y me dijo: no tendrían que quedarse en esa imagen, porque Jesús, en primer lugar, y lo más grande, es que Jesús está vivo. Jesús no quedó ahí, no fue el último paso. Jesús efectivamente murió en una cruz, pero lo más importante fue la resurrección, es la resurrección, y lo más importante es que está vivo. La muerte solo fue un paso. Entonces, ustedes no tendrían que quedarse hasta en ese punto, detenerse en ese punto. Cuenta que las investigaciones últimas de un médico de que hacen operaciones en la cara, el cirujano plástico español, está diciendo que la imagen del Sagrado de Turín, que es de un vivo, una persona viva. Sí, aquí Pérez Soto, que está al día en muchas investigaciones, me hace comentarios al respecto de la sábana santa de Turín. Bueno, ya lo hablamos en un momentito más adelante. Les estaba comentando pues que yo recibí la iluminación en este punto importante. Sentí que el Padre me dijo: no se queden con esa imagen, porque definitivamente que no es el punto importante, porque Jesús, si bien murió, resucitó y está vivo. Eso es lo importante. Eso es lo que ustedes tienen que abrazar con toda su fe, la resurrección. Y que Jesús está vivo. Es lo que no tendrían que perder de vista en ningún momento.
Y fue a partir de ese momento entonces en que yo lo entendí así y lo empecé a vivir así, con la conciencia siempre, o en la conciencia de que Jesús trascendió, de que Jesús resucitó y que está vivo y nos puede escuchar perfectamente. Y que le podemos hablar y Él nos responde. Y Él está con nosotros si nosotros lo permitimos, si nosotros lo aceptamos, si nosotros lo invocamos, Él viene a nosotros. Entendí que la figura de Jesús es muy fuerte, inclusive ante el Padre. En algún momento comenté que recibí este mensaje y por eso mis oraciones siempre empiezan así, porque sentí que el Padre me dijo: yo soy el Padre eterno, creador y dador de todo. Y todo lo que me pidas en el nombre de mi Hijo te será dado. Es ley. Pero hay una condición. Tienes que conocerlo. Tienes que escucharlo. Y tienes que seguir su palabra. Y tardé un cierto tiempo también en entender lo que esto significa. Finalmente, mis oraciones siempre las hago de esta manera porque fue el mensaje que recibí y que en este momento estoy compartiendo con ustedes. Y yo noto mucha fuerza en esas palabras. El Señor es infinitamente bondadoso y Él tuvo a bien revelarme ese secreto, que por cierto no es ningún secreto porque está en algún pasaje bíblico, está dicho, la gente lo sabe, lo conocen, pero de repente tal vez se nos olvida. Sin embargo, conocí esa información, yo lo tengo en mente en cada una de mis oraciones y en este momento se los comparto a ustedes, porque yo siento realmente mucha fuerza en esas palabras. Y hay algo más que fui entendiendo con el tiempo. Entendí esto. Por supuesto, es una reflexión totalmente mía y que, por supuesto, la comparto ahora con ustedes. Maribel González nos dice totalmente de acuerdo, Dios está vivo, lo más importante es... Se interrumpió el mensaje, pero claro, que nos escucha y que está con nosotros. Les decía entonces que yo entendí esto, que precisamente el sacrificio del Señor Jesucristo, el amor tan grande que Él tiene a la humanidad, el hecho de haber superado la prueba y de haber ofrendado su vida, su cuerpo y su sangre, es lo que lo eleva, lo levanta, lo pone absolutamente por encima de todo lo terrenal. Le da un nivel muy elevado y un valor sumamente elevado, al grado que el Padre, todo lo que le pidas en el nombre de Jesucristo lo concede, sin cuestionar. Yo así lo siento, yo así lo veo y con toda la confianza se los comparto. Es como tener un aval. Yo así lo siento, es como un aval. Es como cuando
tú vas a pedirle algo a alguien, obviamente muy poderoso, pero no vas tú solo. Llevas a alguien que va a interceder por ti. Y ese alguien es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Entonces el Padre lo concede por Él, no por uno, lo concede por Él. Inclusive hay algunos fragmentos en la Biblia donde el Señor Jesucristo hablaba de la relación que hay entre el Padre y el Hijo y de la gloria. Ahora recuerdo que sí, que el Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidan en mi nombre les será dado para gloria del Padre. Lo acabo de recordar, que efectivamente sí está en el Evangelio esta palabra. Cuando dijo el Señor Jesucristo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será dado para gloria del Padre. Entonces, pues, es como tener un aval ante el Padre y nos concede lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, es muy importante. Claro que hay una condición, como dice el Padre Celestial, hay una condición que es conocer la palabra del Señor Jesucristo, seguirlo y obedecerlo. Sin embargo, el Señor sabe que somos seres débiles, frágiles, seres terrenales, factibles de cometer errores, de caer en tentaciones. Entonces, Él en su amor y en su bondad infinita nos dispensa, nos pasa por alto muchas de nuestras debilidades, muchos de nuestros errores y de nuestras equivocaciones. Y para Él es muy importante el grado de sinceridad con el cual, y de humildad, sinceridad y humildad con los cuales recurrimos a Él. Bien, tenemos, parece, no sé, que el mensaje de Maribel no llega completo. Lo más importante es que su presencia, si ya lo tenemos aquí, es que su presencia se siente, está con nosotros. Así es Maribel. Yo celebro, me da mucho gusto y alegría que usted pueda sentir la presencia del Señor Jesucristo, porque efectivamente así es. Él está con nosotros. Y Chetman ya está aquí apoyándonos, nos dice buenas noches, hablando del tema de la resurrección. Para los que no sepan o hayan oído hablar, aquí les dejo el link de lo de un médico cirujano plástico español acaba de descubrir en sus recientes investigaciones. Resulta que dice que la imagen que hay en la sábana santa, supuestamente la imagen de Jesús, ya muy estudiado y aceptado por creyentes y no creyentes, sobre todo por científicos que la han estudiado, aunque no admitan que fuera de Jesús, los estudios y análisis ya realizados son tan evidentes que cada vez más se acepta que sí es la imagen de Jesús. Pues resulta que a pesar de haber sangre post-mortem en la sábana, lo cual confirmaría que es la imagen de una persona fallecida, al mismo tiempo ese cirujano reafirma al 100% que la imagen de la cara es de una persona viva. Eso parece que sería la prueba definitiva de que antes de desaparecer resucitó. Y nos pone el link para mayor información. Gracias, Pérez Soto, tan amable y tan compartido siempre. Muñica Sanor nos dice, doctora, ¿sería posible que nos compartiera Chetman el Salmo 18? Claro que sí. Chetman, si es tan amable, el Salmo 18. En un momento ya
Seguramente lo tenemos aquí. Claro que sí, muñeca. Sí, Sherman nos estaba hablando pues de la sábana santa, que es como una de las pruebas máximas de la resurrección. Un lienzo que ha prevalecido a lo largo de los años, donde precisamente quedó plasmada la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Este lienzo ya tiene toda una historia, ha estado en distintos países, ha sobrevivido a 2 incendios, si no me equivoco, y ha sido también objeto de estudio de muchos científicos a lo largo del tiempo. Y la siguen investigando, la siguen estudiando, y han encontrado pruebas de, en un momento dado, de la resurrección, precisamente. Vamos a checar aquí. Salmos 18, de la versión Reina Valera de 1960. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Humo subió de su nariz y de su boca fuego. Y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Pérez Soto va un poco rápido. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizó y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu represión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder
y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pesos debajo de mí, ensanchaste mis pasos delante de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Se ve que es largo este Salmo 18. Sí, se ve que es largo. Muy bonito también, donde podemos ver una vez más la promesa del Padre Celestial de estar con nosotros, de estar con aquel que lo sigue, de estar con aquel que lo obedece, de estar con aquel que cumple su palabra. Y aquí lo dice también muy claro, cómo vence a nuestros enemigos. Y yo por enemigo entiendo todo, absolutamente todo. No solo personas, calamidades, dificultades, situaciones adversas, incluso situaciones como pueden ser terremotos, lluvias, inundaciones, en fin, cualquier situación que pueda ser adversa. Muñeca nos dice gracias. Claro que sí. Al contrario, muñeca, gracias por compartir con nosotros. Sí, entonces, en este salmo también podemos ver, también podemos leer y confirmar una vez más la grandeza de nuestro Padre Celestial con nosotros, el cómo Él está con nosotros, cómo nos protege, cómo nos auxilia, cómo nos levanta de situaciones adversas, de cualquier tipo de situación. Definitivamente, cuando estamos con Él, cuando tenemos fe y creemos en Él y esperamos en Él, nos concede la victoria. Yo he podido vivir esto en varias ocasiones definitivamente. La mayoría de estas situaciones en las cuales yo he podido constatar la presencia y
y la bendición del Padre Celestial. La mayoría de ocasiones ya las he comentado con ustedes. Y estoy recordando que la semana pasada incluso hablábamos de que Dios en muchas ocasiones solo nos mantiene vivos. Quiere decir que en ocasiones Él permite que vivamos todo un proceso y sin embargo está con nosotros, sin embargo protege nuestras vidas. Y al final de ese túnel oscuro, Él nos concede la victoria sobre cualquier cosa, sobre personas, sobre enfermedades, sobre catástrofes, sobre, no sé, todo tipo de dificultades. La dificultad que pueda venir a su mente, el Señor nos levanta. De cualquiera de ellas, el Señor nos levanta. Y está contenido en los salmos, en episodios bíblicos, está contenida su palabra de promesa, de bendición. Y así es. Así es. Cuanto más nosotros seamos fieles, leales a la palabra del Señor, así es como vamos a recibir su bendición. Él dice, con la vara que midas serás medido. Y efectivamente, así es. Estoy recordando un punto que no sé si ya lo comenté con ustedes. Creo que sí, pero voy a volverlo a comentar en este momento. Vino a mi mente. Y va así. En algunas ocasiones llegamos a sentir, a pensar o escuchamos decir que Dios es cruel. Entonces, en una ocasión, yo haciendo preguntas a Dios, me dijo, no es crueldad, es justicia. Entonces, yo puedo decir que en ocasiones podemos pensar, creer, interpretar alguna acción de Dios. Recordemos que Él solo permite o no permite, como crueldad. Sin embargo, Él dice, no es crueldad, es justicia. Porque si alguien es justo en este mundo, precisamente es Dios. Él tiene una justicia máxima. Tarde o temprano, bajo su influencia, todo toma su lugar. Todo toma su nivel. Y Él realmente insiste mucho al decir que con la vara que midas serás medido. Y es como yo lo siento de repente así, quise sentirlo como una advertencia. Y Él dice, yo te lo digo y ya queda en tu responsabilidad, en tu decisión, si tomas esta frase, si la aplicas, si la vives o no. Y siento que Él dice que tendríamos que aplicarla en nuestra vida y a cada momento.
en cada circunstancia que aplique, tenerla en mente y pensar y decir, en la manera en la que yo me comporto con el otro, de esa manera será Dios conmigo. En la manera en que yo comparta con el otro, en la medida en la que yo sea compasivo, misericordioso, y en la medida en que yo convide al otro, en esa misma medida Dios será compasivo, misericordioso y va a convidarme. En esa misma medida. Y no es crueldad, solo es justicia. Y agregó algo más. Me dijo, y lo hago así precisamente por aquellos que sí cumplieron o que se esforzaron en cumplir. Lo hago así por aquellos que se esforzaron por observar estas medidas. Por aquellos que se esforzaron por obedecer. Lo hago por ellos. Porque entonces, si yo no aplicara este principio, estaría siendo muy injusto con los que sí se esforzaron. Entonces, tengo que aplicar justicia. Porque yo, el ser más justo, no puede ser que no aplique justicia. No puede ser que, por ser compasivo con unos, caiga en ser injusto con otros. En fin, ya he mencionado este punto importante, precisamente pues con la idea de aclarar el mensaje, de reforzarlo. De hecho, he comentado que en una frase del Padre Nuestro, en una ocasión, el Señor, sentí que me iluminó. Me dijo, cuando ustedes en el Padre Nuestro dicen, que sabemos que es una oración que hizo el Señor Jesucristo al Padre, en el párrafo cuando ustedes dicen, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden, en realidad me están diciendo, trátame a mí como yo trato a los demás. En esa ocasión sentí que el Señor me decía, ten cuidado con lo que me dicen, tengan cuidado con lo que me dicen, porque me están diciendo eso. Bien, vamos a checar un comentario de Muñeca Sanor que nos dice, es importante reconocer que solos no podemos, necesitamos al Espíritu Santo todos los días. Así es, Muñeca, efectivamente. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo. Muñeca Sanor nos dice, cuando tú pones toda tu fe en Dios, Él pone todas las bendiciones. Efectivamente, así es. Alejandro Vega nos dice, buenas noches. ¿Cómo podemos darnos cuenta que Dios nos escucha? Muy interesante su pregunta, Alejandro. Muy interesante. Buenas noches, nos dice, ¿cómo podemos darnos cuenta que Dios nos escucha? Muy bonita y muy interesante su pregunta. ¿Cómo puedo darme cuenta? Yo estoy tratando de ubicarme porque
porque gracias a Dios, gracias al Padre bondadoso, yo siento cuando Él me está escuchando, yo lo percibo cuando me está escuchando y puedo percibir su respuesta. Incluso he estado checando algunos videos de estos espacios en vivo. Entonces yo puedo, cuando estoy haciendo oración, les voy a comentar algo, que entre paréntesis, ya luego seguimos, Alejandro. Entre paréntesis les comento, no sé si se han dado cuenta cuando yo estoy haciendo una oración y a veces insisto, como que digo lo mismo en otras palabras. Es porque estoy sintiendo que el Señor no quiere conceder. Tal vez si me escucha, pero lo siento en una negativa. Y siento que Él no quiere conceder lo que se le está pidiendo. Entonces yo insisto, busco las palabras. Por supuesto que en muchas ocasiones Él mismo me ilumina, Él mismo me dice, casi me dice, háblame de esta manera, di estas palabras. Es muy común. El Señor es infinitamente bondadoso. Él mismo me ayuda, me guía a encontrar las palabras con las cuales se va a conmover. Y entonces concede. Yo lo comento porque es como yo lo percibo, es como yo me doy cuenta. Pero, por otro lado, yo sé que todos podemos llegar a ese punto. Es importante ser muy sinceros, humildes. Es importante hablarle desde nuestro corazón, es importante hablarle como a un amigo que tenemos enfrente y al cual le contamos todo, tal cual lo estamos viviendo. Le podemos decir, en este momento estoy viviendo este problema, siento miedo, siento enojo. A lo mejor ya la situación se vislumbraba mejor, ya esto, ya lo otro, y de pronto sucedió esto y entonces se complicó y me siento enojado o me siento con miedo. Le podemos contar todo. Incluso aquí recuerdo un punto importante cuando el Señor dice, hablando de problemas y hablando de las peticiones que le hacemos y que he insistido mucho en que no tenemos que mandarlo, el Señor dice, dime lo que tú vas a hacer. O sea, no me mandes, no me digas tú lo que voy a hacer yo. A mí dime lo que vas a hacer tú. Por ejemplo, no tengo trabajo, pero mañana voy a ir a este lugar, voy a llevar una solicitud de empleo, voy a ir luego a este otro lugar y voy a llevar una solicitud de empleo y voy a hablar con tal persona, voy a llamar por teléfono. Es decir, a Dios le puedes contar tus planes, tú le puedes contar lo que tú vas a hacer. Lo que no le puedes decir es qué quieres que haga Él, porque no lo va a hacer. Y deja de escucharte, deja de estar ahí contigo, se aleja. Eso sí te puedo decir, se aleja. Si Él detecta que lo queremos mandar, si Él detecta que no estamos siendo sinceros, si Él detecta que estamos mintiendo o que lo queremos manipular, se aleja. Y dice, palabras necias, me dijo en una ocasión, me dijo a mí, palabras necias no voy a escuchar. Entonces, la pregunta que me hizo Alejandro, realmente nunca lo había yo pensado. Nunca lo había yo pensado. Tal vez porque cuando yo no conocía a Dios y yo le hablaba como podía, muy mal, por cierto, yo le hablaba, son mis dos perritos que hoy están aquí, y de repente a uno le da por llorar y entonces el otro lo acompaña y ya los están escuchando. Vamos a ver si Pérez Soto los va a ver.
Permítanme un momento, voy a verlos. Sí, perdón, ya estoy aquí de vuelta, sí. Estábamos en este punto importante, muy interesante la pregunta realmente. Y les estaba comentando, en la época, vamos, antes de los... ¿Qué edad yo tenía cuando les empecé a conocer a Dios y empecé a hablarle y a preguntarle? Vamos a decir, bueno, con exactitud no lo recuerdo, pero para que pueda yo continuar mi charla, vamos a decir 40 años, 45 tal vez. Esa edad yo tenía cuando empecé a percibir la iluminación de Dios, pero antes de ese tiempo yo le hablaba como podía y lo hacía bastante mal. Entonces el Señor, tan bondadoso conmigo, me fue iluminando y me fue diciendo lo que yo hacía mal. Y es lo que he estado compartiendo con ustedes. Y a partir de entonces, pues yo empecé a percibir que me escuchaba y que me responde. Y es por eso que su pregunta me hace ver que no había yo pensado en eso. ¿Cómo una persona puede saber si Dios lo escucha o no? Entonces, lo que le puedo decir es que Él me dijo, cuando un día que le quise mentir, un día que yo le estaba hablando de una manera mentirosa, de una manera manipuladora. Y Él me dijo, no me vas a engañar. Podrás engañar a otro, te podrás engañar tú misma, pero a mí no me vas a engañar. Mejor dime la verdad, porque yo ya sé lo que hay en tu corazón. Entonces, fui conociendo la manera de hablarle, debido a que me fue respondiendo. Y cuando Él no me respondía, pues yo le hablaba a como podía y a como entendía y lo hacía bastante mal. Entonces, mi sugerencia es precisamente que, que ustedes intenten observar estas medidas, ser muy sinceros, ser humildes, no intentar mandarlo porque no lo vamos a lograr, Él se aleja, y pedirle en un momento dado, pedirle luminosidad, pedirle luz, pedirle guía al respecto de la situación. Una vez que ustedes están haciendo su oración, no olvidar pedirle al Señor iluminación. Pedirle, por ejemplo, que los guíe. Incluso pueden pedir guía para la oración. Decirle, Señor, guíame en esta oración, en esto que quiero pedir, que no sé cómo pedirlo, no sé cómo lograr tu gracia, lograr que me escuches. Y yo les aseguro cómo van a sentir la presencia de Dios. Yo les aseguro cómo van a sentir su respuesta en una sensación. Tal vez más adelante esa sensación sea más fuerte, más clara y llegue a pensamiento. Pero van a sentir en su interior algo que les va a indicar
si están hablando de manera correcta al Señor o no. Van a poder tener en su interior una sensación que les va a poder decir o avisar si Dios los está escuchando o no. Y en un momento dado, si ustedes continúan en su fe, en su creencia en Dios, van a poder sentir su respuesta. Esa es mi respuesta para Alejandro. Espero haber sido clara, porque sí, realmente no lo había pensado. No lo había pensado, Alejandro, y gracias por su pregunta, y yo espero haber logrado responder. Y a manera de conclusión, voy a repetir, a manera de conclusión. Les decía, yo he estado comentando y compartiendo con ustedes todo lo que he recibido de nuestro Padre Celestial acerca de cómo hablarle. Luego, cuando ustedes estén haciendo su oración, a mí se me ocurre, en mi sugerencia, que ustedes le pidan al Señor guía e iluminación para hacer su oración, para hacer su petición. Y yo estoy segura que ustedes van a sentir en su interior una sensación que les va a indicar si están siendo escuchados o no. Y más aún, si ustedes persisten en hablarle al Padre, en acercarse, creer y confiar en Él, en algún determinado momento pueden llegar a sentir cómo esa sensación llega a traducirse incluso en pensamientos. ¿Qué es lo que a mí me sucede? Yo tengo la sensación y tengo pensamientos, ideas que vienen a mi mente que yo me doy cuenta que no son mías, que es precisamente la iluminación de nuestro Padre Celestial. Pero mi sugerencia es esa: observar estas indicaciones que Él me fue dando, observarlas y pedirle que los guíe en su oración. Y yo estoy segura que el Señor los va a guiar. Y ustedes en ese momento es como se van a dar cuenta, cuando tengan esa sensibilidad, se van a dar cuenta si los está escuchando o no. Bien, yo espero haber sido clara. Realmente nunca lo había pensado. Maribel nos dice: yo sé que Dios me escucha cuando mis hijos llegan a casa, cuando estamos sanos, cuando nos provee, cuando pone el equipo perfecto para realizar mis planes, cuando veo sano y tranquilo a mi esposo. Así es Maribel, efectivamente, gracias por comentar. Es una manera de saber que Dios está con nosotros, definitivamente. Y es la prueba máxima de que Dios nos escucha y está con nosotros, que estamos bien. Lo veíamos en algunos de los salmos, porque ahí lo dice, que el Señor nos provee. Y es como dice Maribel, efectivamente, en estos tiempos, al estar sanos, eso es la manifestación de Dios en nuestras vidas. Es precisamente su respuesta, es que ha escuchado nuestras oraciones, es que ha respondido a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo por estar a su lado, por permanecer a su lado, por obedecerlo. La obediencia a Dios es fundamental. Y nos dice Maribel: todos los días le agradezco su presencia. Así es Maribel, efectivamente. Maribel me ha hecho recordar un punto importante. Y retomando también la pregunta que nos hacía Alejandro, que es, voy a decirlo de esta forma: recordé cuando el Señor me dijo: la mejor manera de pedirme es agradecer. Porque si tú me agradeces lo que quieres, me obligas a dártelo.
porque ya me lo estás agradeciendo. En otro momento me dijo también, antes de pedirme más, date cuenta en primer punto de todo lo que ya te di. Y una vez que te des cuenta de todo lo que ya te di, de que valores, dimensiones, todo lo que ya te di, entonces me pides más. Y por supuesto que al escuchar esto me hizo reflexionar y lo hice. Y entonces le di gracias por la salud que me da, le di gracias por la vida que me da, le di gracias por la salud y la vida de mis familiares, por mi hogar, gracias por mis alimentos. Y entonces me di cuenta que prácticamente tenía todo, que prácticamente no necesitaba nada. Y me dio pena, me dio vergüenza con Dios de estar pidiendo más, siendo que prácticamente ya me había dado todo, o me estaba dando todo. Y voy a nuevamente a repetir y a hacer hincapié. Y gracias a Maribel en su comentario me hizo recordar que el Señor dice, la mejor manera de pedir es agradecer. Entonces, pues, en nuestras oraciones es muy importante empezar por agradecer. En algún momento entendí que ya no es necesario pedir más. Si nosotros agradecemos lo que tenemos, agradecemos, y al ir agradeciendo nos damos cuenta de más cosas que tenemos que agradecer, llega un momento en que nos damos cuenta que ya no tenemos que pedir más. Y bueno, si fuera el caso, claro, podemos pedir lo que necesitamos de una manera cuidadosa. Es importante no caer en querer mandar a Dios, en intentar mandarlo, porque inmediatamente se aleja. Y como dice, no te voy a obedecer. Bien, y hablando precisamente de oraciones y cómo hacer nuestras oraciones, vamos a hacer la oración de esta tarde, de esta noche prácticamente, para retirarnos a descansar. Y bien, vamos a hacer nuestra oración para agradecerle a nuestro Padre precisamente que nos encontramos con salud, con vida, con bienestar y que pues nos encontramos bien durante la semana que ha transcurrido. Bien, vamos pues a hacer nuestra oración. Los invito para que me acompañen. Vamos a dejar por un momento nuestra mente en blanco, nuestro corazón en blanco de todas las ideas del día, de todas nuestras preocupaciones. Y vamos únicamente a enfocarnos en nuestro Padre Celestial, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, como mencionaban hace un momento, sin pedir nada. Solo en esa idea de un ser todopoderoso, de un ser magnífico, de un ser totipotencial, de un ser que engloba absolutamente todo y que está por encima de todo. Padre eterno, creador y dador de todo. Humildemente, Señor, en esta hora, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, Padre bondadoso y misericordioso. Venimos ante ti unidos como hermanos en nuestra fe, reunidos en tu nombre, en este espacio, en este lugar y a esta hora. Y te agradecemos. Venimos ante ti y te agradecemos la salud que nos has permitido durante toda esta semana, la vida que nos has concedido durante esta semana, el bienestar que nos has concedido esta semana, nuestro hogar, nuestras provisiones, nuestros alimentos,
nuestros satisfactores, todo lo que hemos podido tener durante esta última semana. Te damos gracias porque nos has permitido vivir bien, nos has permitido estar bien, nos has permitido salud, bienestar, no solo a nosotros, sino a nuestras familias. Te damos gracias, Padre bondadoso y misericordioso, porque has estado con nosotros. Te damos gracias porque nos has concedido la fuerza para continuar. Nos has concedido la claridad para permanecer a tu lado. Nos has concedido lo que necesitamos para estar a tu lado. Te damos gracias, Padre bondadoso, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti durante toda esta semana. Y en tu nombre, Padre bondadoso, nos retiramos a descansar. Y si tú nos permites una noche tranquila, una noche de descanso, si tú nos permites, el día de mañana estamos nuevamente aquí, compartiendo acerca de ti, conociendo un poco más de ti. Y nos encomendamos en tus manos para esta noche. Y si nos permites, el día de mañana estamos nuevamente aquí. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos concedes. Te damos gracias por nuestra salud y por nuestra vida, tanto de nosotros, de cada uno de nosotros, como de nuestras familias. Y en tus manos nos encomendamos, Señor, para descansar esta noche. En tu nombre, Padre bondadoso. Amén. Gracias familia de Dios por haberme acompañado en este espacio. Y los espero, los invito el día de mañana, sábado, para continuar. Estamos encomendados y con esa confianza, con esa tranquilidad, con esa paz, nos retiramos a descansar. Estamos aquí nuevamente el día de mañana, si así el Señor nos permite, para seguir comentando. Si no hay algún otro comentario. Ok. Muñeca nos dice: Jesús murió por nosotros. Isaías 53. Así es, muñeca, efectivamente. Jesús murió por nosotros. Él ofrendó su vida, ofrendó su cuerpo, ofrendó su sangre, precisamente por el amor tan infinito que tiene hacia nosotros. Es por eso que es un ser con mucha fuerza, una fuerza espiritual, una presencia indescriptible. Su sola presencia, su sola mención, su sola invocación vence el mal, vence cualquier mal. Es por eso que es una figura definitivamente con mucha fuerza, con mucha luz. Él lo dijo, Él es la luz del mundo. Muñeca nos dice: reciban todos paz, gozo, alegría, bendiciones. Gracias, muñeca. Dios la bendice por sus palabras, Dios la bendice por sus deseos. De igual manera para usted, paz, gozo, alegría, bendiciones. Así es un día de gozo. Hoy conmemoramos, el domingo próximo, para ser exactos, conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Muy bien. Entonces, una vez más, familia de Dios, gracias por haberme acompañado y que tengan todos ustedes
una bonita y bendecida noche. Hasta mañana.